Olá, irmãos, irmãs, todos os amigos que assistem. Hola, hermanos y hermanas, los amigos que nos acompañan. Gracias al Señor. Nosotros estamos aquí sobre una charla sobre el alimento diario de esta semana, este tutorial para ayudar a los hermanos que dan la palabra, para también todos nosotros juntos rumear esta palabra maravillosa que el Señor está hablando con nosotros toda esta semana. Estamos en una nueva serie del alimento diario sobre el libro de Colosenses y estamos viendo este tema general que está aquí. Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Y el título del primer volumen es también semejante. Cristo, el centro de la obra de Dios. Nosotros estamos en la semana 3, en el mensaje con el mismo número 3 de esta serie. El título es Prefacio y saludos del apóstol. Y los versículos bases, Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2, que dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias al Señor en esta semana, el comienzo, en el día lunes y martes de este mensaje del alimento diario, nosotros vemos esta transición de la serie anterior del alimento diario, que nosotros vimos el libro de Efesios, de la serie actual, que es el libro de Colosenses. Y nosotros vimos en Efesios de una manera muy nueva de que el Señor, Él tiene todas sus riquezas y Él quiere dispensar al hombre por medio de su gracia. Entonces, Dios, Él era inaccesible al hombre por causa de la caída en el jardín del Edén. Dios había preparado para que Él sea todo para el hombre, para Él llenar al hombre con su naturaleza, con su vida, y el hombre, para hacerse uno con Él y transmitir todo lo que Él es para dentro del hombre. Pero la serpiente engañó al hombre y propuso que él se desconectase de Dios, fuese independiente de Dios. Propuso, en verdad, una duda, colocó una duda sobre la palabra de Dios. Y el hombre, por dudar de la palabra de Dios, se desconectó del mismo Dios que es la realidad absoluta de este universo. Dios es la realidad. Él, en verdad, es la verdad de este universo, y el hombre quedó desconectado de esta verdad del universo. Pero gracias a Dios que Él no dejó que el hombre se pierda, sino así como está en Génesis capítulo 2, versículo 10, que dice: del jardín del Edén salía un río, gracias a Dios, y de ahí se repartía en 4 brazos, 4 direcciones. Este río salía para alcanzar a todos los hombres. El hombre que fue expulsado del jardín del Edén por causa de la caída, él perdió acceso al árbol de la vida, pero Dios ya había preparado este río que salía del Edén, para poder alcanzar al hombre, para traerlo nuevamente a Dios. Esto es lo que nosotros vemos en Efesios. Es justamente el mismo Dios que era inaccesible al hombre. En las regiones celestiales, todas las bendiciones celestiales de Cristo eran inaccesibles al hombre, pero como gracia, Dios fluyó desde su trono. Él fluyó para alcanzar al hombre, perdido en las tinieblas, perdido en este mundo, lejos de Dios, ajeno a la vida de Dios, rebelde, viviendo por sus propios pensamientos, con su alma llena de vanidades, llenos de pensamientos vanos, distantes, desconectados de la realidad de Dios. Pero gracias al amor de Dios, Él vino como gracia. Él nos amó y por causa de su gran amor, Él nos alcanzó con su gracia. Entonces, este río de la gracia ahora alcanza a cada uno de nosotros. Nosotros creemos en el Señor Jesús, fuimos reconectados con Él. El Señor perdonó nuestros pecados, nos reconectó con Él, y ahora Él está transmitiendo esta gracia, transmitiéndonos todos los elementos de Dios nuevamente para dentro de nuestra alma, para dentro de nuestra mente, voluntad, nuestra emoción. Y ahí nos fue mostrado en el alimento diario
aquel ejemplo de los vasos comunicantes. Vamos a colocar la figura aquí al lado para que puedan ver. Este vaso está lleno, pero el otro recipiente está vacío, pero él está conectado abajo. Esta conexión es Cristo. Cristo está conectando a estos dos recipientes. El recipiente que está lleno es Dios, lleno de realidad del universo. Él es la misma verdad, la misma realidad. Todo lo que Dios es, todas sus riquezas, todas sus bendiciones celestiales, está en este primer recipiente. Y el medio por el cual todo lo que Dios es va a alcanzar al hombre, que es el otro recipiente, es por medio de Cristo. Cristo comunica todo lo que Dios es al hombre. Él comunica al hombre y Dios. Él es el centro conector. Aleluya. El hombre, del hombre con Dios. Él trae al hombre de regreso a Dios. Y Él comunica todo lo que Dios es para dentro de nosotros, para dentro del hombre. Esto es maravilloso. Entonces, nosotros vimos, Dios quiere conectarnos no solo en el nivel de la creación, sino en el plano celestial, en el plano de la nueva creación. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, Él nos conectó en el plano de la nueva creación. Nosotros nacimos de nuevo, nacimos de Dios. En Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este Dios que es espíritu está conectándonos en la esfera espiritual. Aleluya. Está transmitiéndonos todo lo que Él es. Él es el espíritu y está transmitiéndonos dentro de nuestro espíritu. Nosotros tuvimos comunión con Él, ejercitamos el espíritu y Él está transmitiendo para dentro de nosotros todo lo que Él es. Y nuestro espíritu, aunque se haya conectado ya con Dios, nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emoción, aún necesitan ser llenados con todo lo que Dios es, para también ser reconectados con Dios. Entonces, en Efesios capítulo 3, versículo 17, nos muestra la intención de Dios. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Corazón, toda nuestra alma, más nuestra conciencia. El Señor quiere habitar, Cristo quiere habitar en nuestro corazón, entrar en nuestro corazón, hacer morada en nuestro corazón. Él quiere habitar. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, el Señor ya nos conectó en el plano espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Él dijo, cuando estaba hablando con Nicodemos en Juan 3, versículo 6, dice que todo aquel que es nacido de la carne es carne, pero que es nacido del Espíritu es espíritu. Él nos reconectó con su espíritu y ahora está pasando a habitar en nuestro corazón. No solo nuestro espíritu, también nuestra alma está siendo reconectada con Dios. Y el camino para esta reconexión del alma con el mismo Dios, para que el alma también sea llenada de todo lo que Dios es. El Señor desea, en Efesios 3:19, en la versión King James, dice así. Voy a leerles a ustedes. Allí dice que, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenados de toda la plenitud de Dios. Nosotros necesitamos ser llenados con toda la plenitud de Dios. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, toda la vanidad pasó a existir dentro de nosotros. Nosotros tuvimos un vacío de realidad, un vacío de poder. Y todo lo que es falsedad, mentira, todo lo que viene del padre de la mentira, que es Satanás, él solo llenó con nuestro interior. Por eso nosotros tenemos pensamientos vanos, pensamos en las cosas de esta tierra y comenzamos a inclinarnos a nuestra carne, vivir por la voluntad de nuestra carne, vivir por la voluntad de nuestros pensamientos. Somos alcanzados por la ira de Dios, pero gracias a Dios, hoy, reconectados en nuestro espíritu, nosotros estamos recibiendo la vida de Dios para dentro de nosotros. ¿Y cuál es el vehículo que Dios está usando para reconectarnos con Él en nuestra alma? Es la palabra. En Efesios 5, versículo 26, dice así:
para que la santificase. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por medio del lavado del agua por la palabra. Cristo está santificándonos, quiere decir, está transmitiendo su naturaleza santa para dentro de nuestra alma, para dentro de nuestra mente, para lo que pensamos, para dentro de nuestra emoción, nuestros sentimientos, también para nuestra voluntad, decisión. Está tornándose una decisión de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el vehículo Dios ha usado es su palabra. Cuanto más nosotros recibimos la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que es la voz de Dios para nosotros, es la palabra profética. Es la palabra que no es solamente la letra negra en un papel blanco de las Escrituras, sino que es aquella que viene con la revelación de las Escrituras, que vienen de aquel que Dios quiere mostrar a su iglesia hoy. Esta palabra, que es la voz de Dios para nosotros, que es transmitida su naturaleza santa para dentro de nosotros. Aleluya. Cada vez que nosotros hacemos inmersión en la palabra profética, esta naturaleza santa de Dios es depositada en nosotros. ¡Qué maravilloso! Este es el proceso que estamos viviendo hoy de la santificación de nuestra alma. Es la reconexión de nuestra alma con el mismo Dios. Este es un proceso gradual, no de una vez por todas. Dios no va a remover todas las cosas impuras, todas las cosas de la vanidad de nuestro interior de una sola vez, sino que poco a poco, así, a medida que la palabra va entrando en nosotros, a medida que va entrando en nuestro interior, va también al mismo tiempo eliminando las cosas negativas. Así como dice Deuteronomio 7, 21 al 23, dice que Él daría la tierra para el pueblo de Israel, pero ellos no quitaría a los enemigos de una sola vez. Deuteronomio 7, versículo 21. Dice así: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grandes y temibles, y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti a poco. Todas las naciones que Dios había prometido en la tierra de Canaán, ellas representan las cosas negativas que están en nuestra alma, las cosas de la vanidad, las cosas que el príncipe de este mundo colocó en nosotros. Pero el Señor dice que Él no haría esto de manera inmediata. Él dice: echará fuera estas naciones poco a poco delante de ti. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidos. Aleluya. El Señor va a libertarnos de todas las cosas de las tinieblas. Él va a dar libertad de todas las cosas vanas que habitaron en nuestro interior. A medida que la palabra va entrando en nosotros, Él va santificándonos. Por eso vamos a acelerar este proceso, haciendo inmersión en la palabra todo el tiempo. Queridos hermanos, no pierda tiempo en su trabajo. Lleve las notas del mensaje, la inmersión diaria a su trabajo. Usted que estudia y trabaja, lleve esta palabra para su ambiente. En todo tiempo, haga inmersión en la palabra. Cada momento que usted tiene libre, separe algunos minutos. No necesita hacer mucho tiempo. Separe algunos momentos para volver a su alimento diario, para hacer inmersión en las notas de la palabra profética, cada mensaje, cada semana. Esta voz de Dios que está llegando a nosotros está santificándonos. Esto va a hacer con que estos enemigos que están dentro de nosotros sean destruidos. Entonces vamos a continuar. A partir de este momento nosotros comenzamos a llegar a Colosenses, ¿no es así? Este trabajar de Dios en nosotros, ¿qué está haciendo? Está llevando con que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahí en el versículo Efesios 3, versículo 17, dice que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, arraigados y cimentados en amor.
Es eso que el Señor está haciendo con nosotros. Él está trabajando en nosotros, para que nosotros seamos tomados por el amor de Dios, llenos completamente por el amor de Dios. El amor de Dios va siendo trabajado en nosotros, al punto de que nosotros seamos trabajados por la naturaleza de Dios, tornándonos uno con Dios. Y el amor de Dios nos vincula a los hermanos. En el versículo siguiente dice, para que podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, este amor de Dios con todos los santos, nosotros estamos siendo tomados. Y esto es lo que está en Colosenses. El libro de Colosenses es un libro para traernos de regreso a Cristo. Traernos de regreso, ser encabezados por Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice así: mirad, que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia en Colosas estaba en la época en la que Pablo escribió a los colosenses. Lo que estaba sucediendo es que estaba entrando en la iglesia otras palabras, otras enseñanzas que no eran de acuerdo con la economía de Dios, no eran de acuerdo con la palabra de la verdad, no estaban de acuerdo con la verdad del evangelio que Pablo habría predicado los evangelios. Entonces, en la iglesia estaba entrando enseñanza de ascetismo. Ascetismo es por aflicción del cuerpo, por afligir su carne, por privar a su carne de sus necesidades, buscar libertarse de las concupiscencias que ellas tienen, de los deseos, de la corrupción de la carne, del pecado. Pero todo se imaginaban que si fuese a privar a la carne de sus necesidades básicas como sueño, como alimento, esto haría con que los deseos pecaminosos de la carne fuesen combatidos. Esto es un gran engaño. Lo que nosotros necesitamos es liberarnos con la palabra del Señor. Cristo es aquel que nos libertó del imperio de las tinieblas. Esto está en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Él ya nos libertó del imperio de las tinieblas y nos transportó al reino del Hijo de su amor. Otra filosofía que estaba entrando también fue el embrión del gnosticismo. Entonces, filosofía griega también estaba entrando en la iglesia. Las personas estaban siendo influenciadas por la filosofía griega de aquella época. Ellos hacían enseñanzas diferentes en la vida de la iglesia. ¿Cómo es peligroso, hermanos, traer cosas de las enseñanzas de los hombres para dentro de la iglesia? Lo que nosotros necesitamos está en la palabra profética. Lo que nosotros necesitamos está en la Biblia, está en la revelación de las Escrituras. Lo que nosotros necesitamos está en aquello que nosotros hemos oído en la iglesia, que es con base en las Escrituras. Nosotros hemos recibido la palabra profética, la palabra que sale de la boca de Dios, la revelación de las Escrituras por medio de los apóstoles, por medio de su profeta. Dios ha traído la palabra a nosotros. Esto es maravilloso. Esta es una seguridad para nosotros que nos ha dado dirección. Cada semana que tenemos en el alimento diario, nosotros hemos recibido en el canal del instituto, cada semana nos ha dado dirección y nos ha liberado de hecho, nos ha conducido a la realidad de Dios, nos ha liberado de hecho de las cosas de la carne, nos ha libertado de las cosas de la carne, de las cosas de este mundo. Gracias al Señor nos ha conducido a vivir de hecho en el Espíritu. Nosotros estamos en el Espíritu, sumergiendo en la palabra, estamos siendo salvos. Entonces, también en Colosenses nosotros vemos que muchos estaban buscando una espiritualidad fuera de Cristo, como si los ángeles fuesen un conector, los seres que pudiesen conectar al hombre con una espiritualidad más elevada. Pasaron entonces a adorar a los ángeles. Cristo es superior a todos los ángeles y no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, a no ser
Jesucristo, hombre. El Señor Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el centro conector de toda la obra de Dios. Cristo es el único que nos conecta a Dios. Es el único que nos reconecta a Dios. No necesitamos enseñanzas mundanas, no necesitamos filosofías humanas, no necesitamos buscar espiritualidades fuera de Cristo. Lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios, que es el mismo Señor Jesús. La palabra viva de Jesús. Él es la palabra que nos reconecta con Dios. Él es la palabra que nos une a Dios y nos vincula en amor. Gracias al Señor. Y ahí, hermanos, nosotros vemos esto volviendo entonces para a partir del día jueves, del día miércoles y jueves. En el día jueves nosotros vemos este contexto de la carta de los Colosenses. Pablo se escribió a los Colosenses y ahí a partir del día jueves nosotros vemos esta salvación de Pablo. Vemos la persona de Pablo. Pablo se presenta aquí, apóstol de Cristo Jesús. Entonces, él nos muestra que él es aquel que fue llamado por Dios. Apóstol es aquel que es enviado por Dios. Entonces, un apóstol, él no puede ser simplemente decir, yo soy apóstol. Él tiene que ser enviado por Dios. Y Dios confirma que él envió a este apóstol, que lo está usando y está hablando por medio de él, por la confirmación de la palabra que él habla. Cuando esta palabra se confirma, esto también es la confirmación del apostolado, de aquel que Dios escogió. Pablo, lo que sucedió con Pablo fue esto. Pablo hablaba la palabra y esta palabra iba trabajando en aquellos que creían en esta palabra. Los tesalonicenses creyeron en la palabra de Pablo no como palabra de hombre, sino como en verdad es la palabra de Dios. Está en 1 Tesalonicenses 2:13. Y cuando ellos creyeron esta palabra que Pablo hablaba, ella comenzó a operar eficazmente en ellos. Entonces Pablo es este que recibió esta misión de dispensar a todas las riquezas de Dios, de dispensar todo lo que Dios es y todo lo que él había hablado, todo lo que Dios tenía para transmitir a la iglesia. Dios separó al apóstol Pablo para conducir a la iglesia y hablar esta palabra. Pablo, él escribió esta epístola a los Colosenses, él escribió en su prisión allí en Roma. Entonces él estaba en esta prisión domiciliaria en Roma y él recibió estas revelaciones de Dios y él comenzó a escribir estas revelaciones en aquella segunda prisión en Roma y él comenzó a enviar a las iglesias, y Colosenses fue una de estas cartas que Pablo escribió junto con Efesios, y también Efesios, Colosenses y Filemón, que junto con Gálatas, que él ya había escrito antes de esta prisión, forman entonces los principales libros de la Biblia, que también son llamados el corazón de la Biblia. Pablo escribió Colosenses entonces mostrando estas revelaciones que Dios le había dado a él. Entonces Pablo es este apóstol, este enviado de Dios, que Dios escogió por voluntad de él. No es por la voluntad de los hombres, no es por medio de una elección que Dios confirma a los apóstoles. Dios elige a los apóstoles no por una elección humana. Vamos a escoger quién va a ser apóstol. No, es Dios quien escoge. Es la voluntad de Dios, no es por la voluntad del hombre. Esta palabra que él habla, por haber sido escogido por Dios para hablar, él opera en aquellos que escuchan esta palabra, en los que creen esta palabra. Entonces, en Efesios capítulo 3, Pablo habla de esto. Efesios 3, versículos 5. Versículo 5, Pablo dice así. En el 1 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él estaba preso en Roma, pero no decía que era preso de Roma. Él era prisionero de Cristo Jesús. Y él fue: si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, o sea, esta dispensación es justamente el apostolado que él recibió. Es justamente
este dispensar de la gracia de Dios que él recibió, que de Dios para transmitir a las iglesias por la palabra profética. Entonces él dice, a mí dada, el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, en el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Esta fuerza operante de su poder es que solo Dios puede hacer, solo Dios puede realizar la obra de Dios. Entonces, cuando un apóstol es enviado por él, Dios, por medio de su palabra profética, por medio de este apóstol, Dios realiza su obra, según la fuerza de su poder. El poder no es del hombre, el poder es de Dios. El poder no es del apóstol, sino el poder de Dios, por medio de aquel que le eligió para hacer su obra. Esto es lo que el Señor está haciendo en nuestros días. Por medio de su palabra profética, Dios está operando y realizando su obra en la tierra. Esto es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. Y el resultado de este dispensar de Dios, el resultado de esta palabra, es la edificación de la iglesia. Es que nosotros somos edificados en amor. Dios estableció a los apóstoles justamente para que esta voluntad de Dios fuese realizada. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es encabezar todas las cosas en Cristo. Es que Cristo se torne la cabeza sobre todas las cosas. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 9. Para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, para que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. En la era de la iglesia, Él está usando a su apóstol para transmitir la palabra profética. Por medio de la palabra, Él, por nuestra obediencia a la palabra, el Señor está trabajando en nosotros y está encabezándonos hasta que Él tenga la iglesia toda bajo su gobierno. Y por la sumisión de la iglesia, Él va a tener la base para condenar toda la desobediencia en este universo. Esto es maravilloso, aleluya. Versículo 1 Corintios capítulo 12 habla de la autoridad de los apóstoles. 1 Corintios 12, 18. En el 27 dice: vosotros pues sois cuerpos de Cristo y miembros cada uno en particular. A algunos estableció Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Entonces Dios colocó un orden en la iglesia. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Los apóstoles también son simplemente miembros del cuerpo de Cristo, pero Dios estableció un orden, una manera de ejercer su autoridad en la iglesia, estableciendo primeramente a los apóstoles. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos percibir que el apóstol, él tiene autoridad en la iglesia, él tiene autoridad para conducir a la iglesia. ¿Por qué? Porque por medio de él, Dios dispensa su palabra y da la dirección a su pueblo. Dios siempre usa un canal para conducir a su pueblo. Y este canal en el Nuevo Testamento son los apóstoles. En el Antiguo Testamento nosotros vemos el ejemplo de Moisés. En el día viernes del alimento diario, nos recuerda en Números capítulo 9, cuando dice que el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios necesitaba guiar al pueblo de Israel por el desierto. ¿Cómo él hacía? En el versículo 23 de Números capítulo 9 está escrito así: según la palabra del Señor se acampaba y según el mandato del Señor marchaban, cumplían su deber para el Señor, según el orden de Jehová por intermedio de Moisés. Imagínense, hermanos, si había 12 tribus, cada tribu tenía sus jefes, cada tribu tenía aquellos ancianos, aquellos que estaban delante, liderando a las tribus. Si cada tribu hiciese lo que quisiese, sería un problema, el pueblo nunca llegaría a la tierra de Canaán. Por eso Dios estableció a Moisés.
Y la orden de Jehová era dada por Moisés. Y es interesante, esta palabra dicho por Moisés en este capítulo 9, la palabra dicho también puede ser hablado, traducido por boca. Es la boca del Señor. Moisés era la boca del Señor. Cuando Moisés estaba hablando, Dios que hablaba. Así es hoy en la iglesia. El apóstol, así como Pablo estaba presentándose a los colosenses como apóstol de Cristo Jesús. Él es aquel que recibió de parte de Dios la comisión, la responsabilidad de dispensar al mismo Dios por medio de la palabra a las iglesias. Entonces, Él tiene la autoridad en la iglesia para ayudar a las iglesias. Por eso que después, Pablo, cuando pidió a Timoteo que permaneciese en Éfeso, él pidió para que... Hay otros versículos que hablan de la autoridad del apóstol. 2 Corintios 10:8, 2 Corintios 13:10, habla de esto, habla que la autoridad de Dios fue dada a Pablo como apóstol para la edificación de la iglesia. Hermanos, si nosotros queremos ser edificados, si queremos que la iglesia en nuestra ciudad sea edificada, debamos estar bajo esta autoridad, de esta línea maravillosa de la autoridad de Dios, esta línea de la bendición de Dios, que es estar encabezado en Cristo por medio de la palabra del apóstol. ¿No es así? Y allí, por causa de esta autoridad y responsabilidad, Pablo envió a Timoteo a Éfeso y le dijo que se quedase allí para advertir a ciertas personas que enseñaban cosas diferentes. Era lo que sucedía en Colosenses. Otros enseñanzas entraron en la iglesia. Pablo mandó a Timoteo que quedase en Éfeso porque había personas que enseñaban cosas diferentes de lo que Pablo estaba enseñando de acuerdo al Evangelio de Cristo, de acuerdo a la palabra de la verdad. Que el desviar de los efesios de la economía de Dios, o sea, del dispensar del Dios triuno, de aquel río de la gracia, haciendo la conexión del hombre con Dios, reconectando el alma de todos los hombres para que Dios pueda tener este nuevo hombre colectivo, este nuevo hombre creado según Dios, para que Dios pueda tener esto que estamos viendo en Colosenses, este tejido de amor. Dios está tejiendo este tejido de amor, está entretejiéndonos, como está en Colosenses capítulo 2. Hermanos, el Señor está haciendo este trabajo en nosotros, pero este trabajo es por medio de la palabra profética, por medio de la palabra de los apóstoles. Si entran otras enseñanzas, este trabajo de edificación de la iglesia es perjudicado. Por eso Él llamó a Pablo. Y Pablo tenía este cooperador tan maravilloso que es Timoteo. Y al final del sábado y el domingo, en el alimento diario, nosotros vemos a Timoteo. Timoteo, hermanos, era un joven, aún adolescente. Él debe haberse convertido. Él se convirtió muy joven, tal vez en el primer viaje de Pablo por la región de Derbe, Listra, Iconio, por la región donde Timoteo vivía. La familia de Timoteo se debe haber convertido. Él era muy joven, aún adolescente. Tal vez se haya convertido con 14, 15 años. Como adolescente se volvió al Señor, creyó en el Señor Jesús. Creo que muchos de nosotros tuvimos nuestra conversión también en la adolescencia, ¿no es así? Nosotros nos entregamos en el Señor de una manera tan absoluta, tan pura, nos entregamos al Señor. Siempre fue la conversión de Timoteo. Y no mucho tiempo después de esto, en la segunda vez que Pablo pasó al regreso de su viaje, Pablo oyó buenas referencias de este joven Timoteo. Él tenía buen testimonio de las iglesias allí. Y él llamó a Timoteo para que lo acompañe en la obra del Señor. Alguien tan joven, de 18, 20 años, ya comenzó a acompañar al apóstol. Timoteo fue llamado tan joven para servir en la obra del Señor, para hacer la obra del Señor. Aleluya, así como Pablo en Hechos 3 estaba sirviendo a la iglesia en su ciudad junto con Bernabé. Entonces, el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. También un día el Señor llamó a Timoteo, aún tan joven, 18, 20 años. Hermanos, no vamos a considerar
a nadie muy joven para servir al Señor. Vamos a invertir en los adolescentes de la iglesia, vamos a invertir en nuestros hijos, vamos a invertir en los adolescentes, en los jóvenes de la iglesia para que ellos puedan servir al Señor. Jamás va a ser un desperdicio servir al Señor. Jamás va a ser un error ellos entregarse y servir al Señor. Gracias a Dios, Dios levantó a Timoteo. Y Timoteo era alguien que era cómplice del apóstol Pablo. Un versículo muy precioso está en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Para terminar, yo quiero leer este versículo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahora voy al versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo no tenía a nadie del mismo sentimiento como él, a nadie que era cómplice totalmente de él como apóstol, así como lo era Timoteo. Él tenía en aquel joven Timoteo, alguien que era totalmente uno con él. Él respiraba el mismo espíritu, el mismo sentimiento que Pablo. Él comprendía el corazón del apóstol. No solo conocía su enseñanza, no solo conocía su palabra, sino que él también conocía el corazón del apóstol. Tenía el mismo sentimiento del apóstol. Por eso él dijo, yo quiero enviarles a Timoteo a ustedes, porque él va a hacer exactamente lo que está en mi corazón. Qué maravilloso, hermanos. Un joven se tornó un cooperador tan útil del apóstol Pablo, hermanos. Pablo y Timoteo, que escribieron la carta a los colosenses. Pablo, el apóstol, y su cooperador tan íntimo, tan cómplice, así como aquel valiente David. El domingo habla de los valientes de David, que solamente por el suspiro de David salieron rápidamente a buscar el agua junto a la puerta de Belén para traer a David. David no dijo nada, solo suspiró, pero aquellos valientes eran uno con David, y así cada uno de nosotros necesitamos ser con el apóstol Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aleluya. Este hermano Timoteo era este joven cooperador, un valiente de David, del apóstol Pablo. Que nosotros podamos ser estos cómplices del apóstol y podamos cooperar para que el Señor ejecute su voluntad en esta tierra y edifique su iglesia. Jesús es el Señor. El Señor bendiga a usted y a su familia en esta semana. Jesús es el Señor.